De nuevo, un cordial saludo a todos. En el presente vídeo vamos a intentar explicar la inmunidad específica, que como sabemos ahora es un poco la continuación cronológica de la inmunidad inespecífica que ya hemos visto en dos vídeos anteriores. Y para ello nos vamos a situar nuevamente en nuestro PDF, la página 276, para recordar un poquito cuáles son las diferencias entre ambos mecanismos. El inespecífico, también llamado innato, que tenemos aquí, básicamente se produce por estas células que hemos visto granulocíticas o fagocitarias, como son los macrófagos, los neutrófilos sobre todo, y también por sustancias químicas que hay en la sangre como el complemento. Y por otro lado, nos tenemos que fijar ahora en otro segundo grupo de leucocitos o glóbulos blancos que van a realmente a actuar en segundo lugar desde el punto de vista cronológico, seguramente unos días después de que las primeras células del sistema inespecífico o innato hayan actuado sobre los posibles antígenos o células patógenas que puedan entrar en nuestro cuerpo, ¿no? A este conjunto de células, que realmente forman parte del sistema inmunitario adaptativo, también ya llamado específico, hay que recordar que son los linfocitos, esos linfocitos que suponen a lo mejor un 25 un 30% del total de glóbulos blancos que hay en el cuerpo humano, a diferencia del resto que suelen ser un 70% del conjunto de glóbulos blancos, sobre todo los que destacan los neutrófilos, ¿no? Bien, este sistema se llama adaptativo porque realmente se desarrolla o se adapta según el germen que se introduzca a lo largo de la vida del individuo. En principio, el sistema adaptativo no tiene ningún sistema de reconocimiento de los gérmenes o antígenos que lleguen, pero al cabo de pocos días, seguramente unos 10 días, ya se va a ver especializado en un determinado antígeno y va a reaccionar exclusivamente frente a ese antígeno, pero de una forma mucho más eficiente que el sistema inespecífico, que sí, en principio es bastante rápido, actúa inmediatamente, pero es poco eficaz frente a grandes cantidades de antígenos, sobre todo de tipo gérmenes patógenos. Ahí viene la especificidad, se desarrolla un mecanismo que va a ir exclusivamente destinado a eliminar ese antígeno, y desgraciadamente no va a servir nada frente a un segundo antígeno si es diferente, y por tanto esa es una hándicap en este sistema, donde realmente solo va a actuar frente a uno de los millones, por no decir billones, de posibles antígenos que pueden entrar en nuestro cuerpo. Básicamente también presenta memoria, cosa que no ocurre en específico. Se van a formar unas células que se llaman células de memoria, que básicamente van a identificar inmediatamente al antígeno que ya por primera vez lo han reconocido, y en la segunda infección pues va a producir una respuesta mucho más rápida y eficaz que la primera respuesta llamada primaria dentro del específico. Y también presenta una siguiente característica del sistema adaptativo o específico, y es que es tolerante frente a los antígenos que hay en nuestro propio cuerpo, ¿no? Va a saber diferenciar entre antígenos propios, que no lo van a ser, y antígenos extraños, que sí van a ser producto de esa reacción inmunológica, ¿no? La tolerancia significa que no va a actuar frente a nuestro propio cuerpo. Y en algunos casos va a ocurrir que va a haber enfermedades inmunológicas donde realmente vamos a tener precisamente ese problema de reacciones inmunológicas frente a nuestro propio cuerpo, que van a producir enfermedades que vamos a ver en otro tema, en otro vídeo. Vamos un poco a recordar qué células específicas se van a presentar aquí y qué diferencias tienen con respecto a las que hemos visto anteriormente. A la izquierda tenemos las células del sistema o mecanismos inespecíficos, donde destacan estos células que hemos llamado fagocitarias, que se van a encargar de literalmente engullir a los gérmenes, y que destacan los macrófagos y sobre todo los neutrófilos, que son los más numerosos, ¿no? También
hemos hablado de los mastocitos basófilos, que son generalmente los que liberan histamina y que básicamente van a avisar a las células fagocitarias que tenemos aquí arriba de que deben acudir a ese lugar de inflamación que hemos visto, ¿no? Pero tras unos días se va a producir un segundo tipo de respuesta que se llama respuesta específica, donde van a actuar otro tipo de células que vamos a llamar células linfocitarias o simplemente linfocitos, pues, porque se encuentran básicamente en los vasos linfáticos y sobre todo en los ganglios linfáticos, en donde los órganos linfoides secundarios, como las amígdalas, como el bazo, como las placas de Peyer, están rellenos de estos linfocitos que en teoría ya se han formado, ya veremos dónde, en la médula ósea roja como los otros linfocitos, pero de alguna forma ya van a madurar en el timo y vamos a ver que a estas células linfocitarias que terminan de formarse, no inicialmente en la médula como todos, sino de terminar de diferenciarse y ser activos, pues los linfocitos que se diferencien en el timo, esa glándula que se encuentra justo encima del corazón, la vamos a llamar linfocitos T, mientras que los que se formen en la médula ósea roja, como el resto de las células que estamos viendo en el sistema inespecífico, lo vamos a llamar linfocitos B. La palabra B viene de la bursa de Fabricio, que fue el primer órgano inmunológico primario que se descubrió en las aves y que formaba, ya veremos, lo que forman los linfocitos B, que son los anticuerpos, esos anticuerpos que vamos a ver hoy precisamente y que atacan de forma específica, ¿no? Así que vamos un poco a recordar que va a haber dos tipos de linfocitos, van a actuar de diferente forma unos, los B, que van a producir anticuerpos, y los linfocitos T, que vamos a ver que tienen dos funciones diferentes, pero básicamente lo que tratan de destruir las células infectadas previamente por un virus o una bacteria que están a punto de morir, pero que van a evitar de alguna forma la destrucción de estas células propias infectadas, que no multipliquen al germen y que la infección se reduzca al mínimo posible, ¿no? Básicamente van a ser muy específicos y estos linfocitos solo van a actuar frente a un tipo de antígeno o germen y se van a olvidar si es que hay otro segundo antígeno diferente y que simultáneamente haya entrado, no van a actuar sobre ellos y por eso se llama un sistema específico y que se va a desarrollar a lo largo de la vida del individuo, concretamente de la infección que tenemos, ¿no? Para más complicaciones, los linfocitos T vamos un poco a diferenciarlos en dos grandes grupos. En realidad los linfocitos son todos muy parecidos desde el punto de vista citológico. Cuando se ven al microscopio óptico, un linfocito BT no son realmente diferenciables, aparentemente físicamente son iguales, ya veremos cómo son, pero hay técnicas bioquímicas que permiten diferenciar un linfocito B de un T y a su vez también tenemos que saber que hay técnicas químicas o bioquímicas que permiten diferenciar dos tipos de linfocitos T. Unos que se llaman los helper o auxiliadores o colaboradores, que a veces se van a llamar T sub H, y que nosotros un poco a lo mejor los vamos para simplificar llamar CD4. CD4 que se llaman el cluster differentiation o simplemente los módulos o grupos de diferenciación celular. Así que CD4 para simplificar podrían ser los linfocitos helper o auxiliadores y otros que son los llamados citotóxicos o citolíticos que los vamos a llamar linfocitos CD8, ¿no? Estos básicamente tienen una función, los CD8 van a literalmente segregar unas sustancias químicas llamadas perforinas que van a matar como si fuesen bombas a las células propias que previamente están infectadas y al final la podemos llamar células asesinas, puesto que realmente están destinadas a matar células propias previamente infectadas y que en definitiva van a morir sí o no. Pero los helper o colaboradores se van a llamar CD4 y tienen la función de, digamos, tanto activar a los linfocitos B, repito, productores de anticuerpos, muy importantes para la defensa de nuestros organismos patógenos que realmente nos lleguen,
y también van a activar estos helper a los citotóxicos. Si no se activan los auxiliadores o colaboradores, la respuesta de los linfocitos B, la respuesta inmunológica humoral que se llama, o mediante anticuerpos, no se va a producir, y si no se activan estos auxiliadores helper, tampoco va a haber una respuesta celular mediante linfocitos citotóxicos o CD8 que van a intentar complementar a la función de los linfocitos B. Los linfocitos CD4, por tanto, es la base de la coordinación de la respuesta específica, y tenemos un buen ejemplo en el virus HIV de la inmunodeficiencia humana, que es capaz de infectar a estas células auxiliadoras, a estos CD4, y al matarlos literalmente tras su infección, inactiva la respuesta inmunológica tanto humoral mediante anticuerpos como celular mediante las perforinas de los CD8, y sabemos que el resultado de la destrucción de estos auxiliadores termina con la enfermedad que se llama la inmunodeficiencia humana, que el virus del SIDA básicamente nos ha dado a conocer como ejemplo de personas que no tienen ningún tipo de defensas y que no van a morir por el HIV, por el virus del SIDA, sino que van a morir porque la respuesta inmune frente a otros gérmenes aparentemente poco patógenos pueden producir la muerte. Una simple gripe podía producir un cuadro, digamos, respiratorio importante en personas con HIV y podían morir de gripe. En general hay otros gérmenes que suelen ser incluso más fáciles de que cojamos y suelen morir pues de enfermedades aparentemente lejanas para nosotros, como la tuberculosis, que sería un ejemplo de bacteria que puede producir una neumonía en estas personas. Bien, por tanto, muy importante que sepamos que los linfocitos pueden ser de 3 tipos y que sobre todo van a estar coordinados por los CD4, que vamos a llamar helper en inglés, o auxiliadores o colaboradores en castellano. Básicamente vamos a ver que incluso hay un cuarto tipo de linfocitos llamados los supresores, que podemos decir que son linfocitos auxiliadores, que realmente lo que van a hacer, en lugar de activar a los linfocitos B y a los linfocitos C, lo que van a hacer es producir unas sustancias químicas que vamos a llamar linfocinas, que van a hacer que estas células activas queden un poco adormecidas por esas sustancias químicas que van a ser llamadas linfocinas supresoras, en lugar de las linfocinas o sustancias químicas activadoras que van a activar los linfocitos B y los CD8 citotóxicos, ¿no? Bien, aquí por ejemplo nos sale una palabra muy parecida a linfocinas, que son las citocinas. Básicamente es importante que diferenciemos un poquito en esta pequeña discrepancia entre citocinas y linfocinas. En realidad las citocinas son un término más general que abarca las linfocinas y se pueden clasificar como cualquier sustancia química que va a actuar sobre un tipo de cito o de célula y que va a producir un cambio en su comportamiento celular. Básicamente las citocinas, quizá ya hayamos estudiado alguna, como por ejemplo los interferones, que son sustancias químicas producidas por nuestras propias células y que avisan a células como las natural killer de que deben de venir a estas zonas para que consigan básicamente producir su acción sobre ellas y destruirlas, también con perforinas de igual al CD8, ¿no? También hemos visto que, por ejemplo, las histaminas, esas sustancias producidas por las células linfocitarias que hemos hablado de los mastocitos, pues también serían sustancias químicas que producen un cambio en las células y podrían ser llamadas citocinas. El término linfocinas sería aquellas sustancias químicas que van a actuar sobre los linfocitos, ¿no? Y generalmente se llaman a veces linfocinas o interleucinas y son, por tanto, sustancias químicas que van a actuar entre dos linfocitos o linfocinas si vienen de una célula normal y van a actuar sobre un linfocito, ¿no? Los factores de necrosis tumoral van a salir hoy, y veremos que también serían citocinas porque partiendo de, por ejemplo, un linfocito va a actuar sobre un macrófago y va a cambiar el comportamiento de ese macrófago.
Bien, pues vamos un poco a seguir recordando cómo es la morfología al microscopio óptico de nuestros leucocitos, ¿no? Recordamos que algunos son fagocitarios, como los que hay aquí arriba. El 60% pueden ser neutrófilos de todos los leucocitos o glóbulos blancos que hay en la sangre. Recordemos que una cifra habitual son de 10.000 glóbulos blancos o leucocitos por microlitro o por milímetro cúbico, por gotita de sangre para entendernos, y de esos 10.000 el 60% serían neutrófilos. Pero un 30% son de esta morfología muy típica, donde vemos que prácticamente todo el volumen celular está ocupado por el volumen nuclear, ¿no? Si nos damos cuenta, los leucocitos son nucleados, pero lógicamente el núcleo, como hemos visto un poco hasta ahora, supone un volumen celular muy poco elevado, en torno a un 20 o un 30% del volumen celular total, ¿no? Sin embargo, si nos fijamos en los linfocitos, son muy fáciles de identificar porque tienen un núcleo muy esférico, pero sobre todo muy voluminoso, que nos está diciendo que su material genético, que su ADN está muy expandido y que está muy activo. Cualquier núcleo muy grande dentro de una célula nos puede dar a entender que ese ADN es muy activo en esos momentos y que realmente lo que se está produciendo en esta célula son, digamos, ARNs mensajeros que van a ser constantemente evacuados del núcleo a través de los poros nucleares y van a ser traducidos en proteínas. Pero es un núcleo grande de los linfocitos nos está diciendo que su actividad celular se encuentra precisamente en el núcleo, ¿no? Como recordamos, hay que recordar que hay tres tipos de linfocitos. Los B van a producir anticuerpos, los citotóxicos CD8 que van a producir perforinas que van a atacar a células infectadas, y los, digamos, generales del sistema específico que vamos a llamar CD4 o los linfocitos helper, en inglés, en castellano colaboradores o auxiliadores. Los tres ya os digo que tienen forma muy similar y vamos a ver por qué su núcleo es tan voluminoso respecto al núcleo de otras células fagocitarias, ¿no? Aquí nos encontramos con la página 279 con los dos tipos de linfocitos, en realidad con los tres tipos de linfocitos que tenemos que visualizar. Como vemos, tienen un citoplasma, generalmente es unas 3 veces superior al tamaño de un glóbulo rojo. Se van a encontrar muy frecuentemente estos linfocitos B al lado de los glóbulos rojos, también los linfocitos T, y si tenemos un glóbulo rojo de unas 10 micras, pues podemos multiplicar por 3 y tendríamos unas 30 micras de diámetro en el diámetro de estas células de linfocitos tanto B como T, ¿no? Bien, los linfocitos B, lo más importante es que van a presentar en la superficie un receptor que se llama BCR, que nosotros vamos un poco a traducir como receptor celular de linfocitos B. Estos receptores vamos a ver que son un tipo de inmunoglobulinas, un tipo de proteínas especiales que van a captar en sus extremos, como vemos tiene forma de Y, en los extremos superiores, van a captar los diferentes antígenos que existen en el medio ambiente, ¿no? Para que nos entendamos, pues cada linfocito B tiene su propio receptor celular de linfocitos B y cada receptor, ya veremos que son de IgD, va a reconocer solo un tipo de antígeno. Por ejemplo, si este reconoce el virus HIV, el virus del SIDA, pues no va a reconocer el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Así que, por decirlo así, vamos a un poco a ver la paradoja que existe en el sistema inmunitario. Tenemos un montón de glóbulos linfocitarios, glóbulos blancos, linfocitos B, que van a tener cada uno su receptor, y podemos presuponer que en realidad no tenemos solamente un linfocito B, sino tenemos más de 1000 billones con B, más de 10 elevado a 15 tipos de linfocitos B. Cada uno se reconoce por su, digamos, receptor celular característico. Unos reconocen a un tipo de virus, a otro tipo de bacterias, pero un único linfocito B no puede reconocer a dos tipos de antígenos diferentes. Lo mismo le ocurre a estos linfocitos que vamos a llamar TH o linfocitos T helper o CTL, que a veces se llaman
sencillamente linfocitos citotóxicos. Para simplificar, los vamos a llamar CD8 a los citotóxicos y CD4 a los helper. Y básicamente, si nos damos cuenta, la gran diferencia entre los linfocitos B y los linfocitos T, tanto TH como citotóxicos, son lo que vemos aquí, que tienen otro tipo de receptor, que se llama receptor celular de linfocitos T. Unos serán de linfocitos B, que tienen esta forma de Y, y otros tienen una estructura muy diferente, que son los receptores de linfocitos B. También le pasa lo mismo que los receptores de tipo B. Cada receptor de tipo B está destinado a recibir, a reconocer un solo tipo de antígeno, ¿no? Así que podríamos decir que tenemos un linfocito helper, donde este receptor en TCR solo va a reconocer al virus del SIDA, y habría otro linfocito helper que solo va a reconocer al virus, el coronavirus, y así podríamos seguir hablando de diferentes THs o linfocitos helper, con la friolera de que tenemos también en el cuerpo ahora mismo más de 10 elevado a 15 helpers. Cada uno está destinado a reconocer un solo tipo de antígeno. Y con los CD8, con los citotóxicos, podemos decir exactamente igual. Realmente se diferencian los helpers de los citotóxicos en que tienen diferentes proteínas, pero también presentan el mismo receptor celular frente a los linfocitos. Este receptor, que está constituido por 4 proteínas, en realidad es multivariable, y podemos decir que no hay un tipo de receptor exclusivo de tipo T, sino que hay 10 elevado a 15, repito, 1000 billones con B de receptores celulares de este tipo, que son muy parecidos entre ellos, pero que están destinados cada uno a recibir solo un tipo de antígeno. De ahí la especificidad, ¿no? Hay linfocitos TH frente al virus del SIDA, hay linfocitos TH o helper frente al coronavirus, hay linfocitos TH frente a otros gérmenes como el de la tuberculosis. Y de la misma forma hay linfocitos citotóxicos con el receptor exclusivamente capaz de reconocer al virus del SIDA, otros al coronavirus, otros a los diferentes gérmenes, incluso antígenos aparentemente tan inocuos como los granos de polen, ¿no? Al final, cada sustancia extraña va a ser reconocida en estos receptores celulares T o bien en los receptores celulares B. Y a partir de aquí, básicamente, se va a producir una respuesta que vamos a ver o llamar humoral, mediante anticuerpos. Estas células B van a producir anticuerpos que van a salir a la sangre y se van a unir específicamente al antígeno extraño. Mientras que las células T van a avisar tanto a las B como a las citotóxicas de que deben actuar, y que cuando se activen las T, cuando reciban el antígeno, van a despertarse y van a decir a su vez que se despierten los linfocitos B para producir anticuerpos, pero también van a despertarse las helper, que son los generales o los coordinadores de la actividad inmunológica específica, y van a decir que las células linfocitarias citotóxicas CD8 se despierten, se activen y que produzcan lo que deben producir, en lugar de anticuerpos, verdaderas bombas que cuando lleguen a las células propias infectadas las van a destruir literalmente, como se pincha un globo de aire, ¿no? Bien, pues lo más importante a recordar que en esta diapositiva va a haber dos tipos de respuesta específica: la humoral, mediante inmunoglobulinas o anticuerpos que nosotros vulgarmente llamamos, y la celular, mediante unas células llamadas CD8 o citotóxicas, que van a liberar, cuando estén activadas precisamente por los TH, pues van a liberar unas sustancias químicas que llaman perforinas, y que se van a unir a las membranas plasmáticas, yo os digo, de las células propias infectadas por gérmenes, y las literalmente van a producir la muerte, pero también van a evitar que esas células infectadas sean el foco de proliferación de nuevos gérmenes que estén dentro de ellas, ¿no? Si volvemos aquí, tenemos los que hemos visto, los ganglios linfáticos primarios y secundarios. Vamos un poco a recordar que los primarios era la médula ósea y el timo, que como vemos está en la parte superior del corazón. Y luego había unos órganos linfoides secundarios, que en general hemos hablado del MAD, que son los tejidos linfoides
asociados a las mucosas, donde destaca, por ejemplo, las amígdalas, los ganglios linfáticos, por ejemplo, axiales o inguinales, o incluso los de la zona abdominal, que son las placas de Peyer, que son los más abundantes. Esos ganglios linfáticos se llaman así porque presentan gran cantidad de linfocitos, y los linfocitos ahora tenemos que saber que son esos tres que hemos visto, pero que se forman, como todas las células, digamos, fagocitarias anteriormente citadas, se forman en la médula ósea roja de los huesos largos, que aquí tenemos un fémur como ejemplo de ellos, ¿no? Bien, podría ser el húmero, el cúbito radio, la tibia y el peroné, son ejemplos también de huesos largos, pero en las epífisis se van a formar todas estas células leucocitarias blancas, y en concreto se van a formar también esos tres tipos de linfocitos B, T, helper y citotóxicos que hemos visto. Bien, pues unos se van a quedar un poquito madurando, recién formados, que son los linfocitos B, y los linfocitos T, que todavía no están maduros, que todavía no han sido diferenciados en helper o en citotóxicos, se van a ir, una vez recién formados, a terminar de madurar en este segundo órgano linfoide primario. El primario hemos visto que es la médula ósea, pero también al timo la vamos a llamar órgano linfoide primario, pero solo para las células T, tanto las helper como las citotóxicas CD8, ¿no? Bien, al final esa maduración va a tener lugar pues unos 2 meses antes de que un vertebrado nazca, y quizá hasta el primer año de vida después del nacimiento de los vertebrados. En el caso humano, nuestros linfocitos T van a siempre formarse, ya os digo, en la epífisis de los huesos largos, pero su formación, su diferenciación final no va a tener lugar hasta que lleguen al timo durante el primer año de existencia, donde ahí se van a formar todos los linfocitos T helper que tenemos, todos los linfocitos CD8 que tenemos, que ya os digo, son la friolera de más de 1000 billones con B de linfocitos helper, otros 1000 billones de linfocitos CD8 y por supuesto unos más de 1000 millones de linfocitos B, que vamos a ver cómo se forman un poquito a lo largo de este tema de hoy, que como vemos es muy sorprendente y muy complejo de explicar por primera vez. Aquí vemos las tres grandes líneas de defensa. Las dos primeras ya las hemos visto, son las inespecíficas, tanto externas, sería esta primera columna, como las internas, que se desarrollan sobre todo en las zonas dérmicas de nuestro cuerpo, ¿no? Y la tercera, que en realidad es la inmunidad específica, la tenemos aquí con estos linfocitos, que ya sabemos que hay 3 tipos de linfocitos y que básicamente, aunque sea un proceso más lento que el anterior al formarse, una vez que se ha producido durante unos 10 días ya todos esos linfocitos especializados en reconocer al antígeno en concreto, van a hacer el trabajo mucho mejor que la primera y segunda línea de defensa, que realmente es la más rápida, pero actúa de una forma poco eficaz, y es más que probable que los antígenos, si son patógenos, puedan sobrepasar esta barrera externas e internas y llegar a la sangre, donde se van a encontrar con los linfocitos y también con los vasos linfáticos, que ya sabemos que están drenando constantemente los tejidos que están bañados por la sangre. Si hay una zona sanguínea que esté infectada, van a llegar a cierto órgano, y esos órganos tienen órganos linfoides, tienen vasos linfáticos que van a llevar la linfa con sus gérmenes a los ganglios linfáticos, y en esos ganglios linfáticos es donde se va a producir esa lucha, a veces a vida o muerta, entre los linfocitos propios y los gérmenes patógenos, que pueden ser producto de la muerte del individuo si no son eliminados por este segundo mecanismo específico de defensa, ¿no? Bien, aquí estos hemos visto que son los mecanismos inespecíficos, vamos a olvidarnos de ellos. Aquí hemos visto células como las células las moléculas del complemento, que ahora vamos un poco a detenernos un poco más en ellas, ¿no? Hasta ahora hemos visto que, por ejemplo,
el complemento, que es esas proteínas que hay en la sangre, están destinadas básicamente a varias cosas, ¿no? Como vemos, algunas sustancias que están inactivas a veces se rompen en trocitos, suelen romperse, por ejemplo, esta C3, que es la básica de todo el sistema de complemento, se suelen romper en dos trocitos, uno grande que va a llevar la terminación B minúscula y otro un poco más pequeñito que va a llevar la terminación A minúscula. Por ejemplo, cuando se hidrolice la proteína C3, C significa complemento, se va a formar un gran fragmento C3b y un pequeño fragmento C3a. Los pequeños fragmentos, por su precisamente bajo peso molecular, son sustancias quimiotácticas. Cuando el complemento se active, ahora vamos a recordar por qué, pues esas sustancias que llevan pequeños fragmentos, el 5A también, que se va a liberar en la cascada de activación del complemento, van a ser quimiotácticos, que recordemos, sustancias químicas que van a atraer a la zona de inflamación donde se está creando esa infección, pues van a atraer a los neutrófilos, sobre todo los macrófagos y neutrófilos, que van a ser los que van a literalmente comerse a estos gérmenes, ¿no? Pero también algunos de ellos van a fijarse literalmente sobre la superficie y van a ser opsonizantes, ¿no? Algunos, no lo dice aquí, pero aparte de ser quimiotácticos, atrayentes, van a fijarse a la superficie de los gérmenes, por ejemplo una bacteria, y van a permitir que los neutrófilos, por ejemplo, una vez que hayan llegado, lo reconozcan mejor. Son opsonizantes ciertos fragmentos del complemento. De ahí que sean importantes solamente por estos dos conceptos. Había un tercer concepto, que el complejo que se formaba cuando varios componentes del complemento se unían. Ahora vemos que hay un complemento 5B bastante grande, un complemento 6 y 7, pues ese complejo de 6, 7, 8 y 9 forma un complejo multiproteico del complemento que se llama MAC, centro de ataque a la membrana, que se va digamos, situar sobre la superficie del germen y literalmente la va a explotar, ¿no? Ese sería el tercer, digamos, ejemplo de actividad del complemento, ¿no? Pues bien, ahora tenemos que saber que el complemento tiene dos vías. Una que hemos visto, la vía alternativa, que se activa cuando los microorganismos llegan y básicamente se van a activar una serie de factores que vamos a llamar factores del complemento inicial, y cuando lleguen al, digamos, al punto de convergencia de las dos vías ya se van a activar produciendo esos productos quimiotácticos opsonizantes y, digamos, citolíticos, que podían ser este complejo MAC, ¿no? Pero hay una segunda que tenemos que ver ahora, que no hemos visto, que se llama la vía clásica. Cuando un germen como el que tenemos aquí, podría ser una bacteria, se recubre de anticuerpos, que ahora sabemos que se forman por los linfocitos B, pues al recubrirse se forma lo que se llama un inmunocomplejo, o simplemente anticuerpos asociados a los antígenos de la superficie. Pues bien, estos inmunocomplejos son especialmente activos de activar esta vía del complemento y llegar al punto C3 o vía de convergencia, donde ya la cascada produce lo que hemos visto: quimiotaxis, opsonización y citolisis, ¿no? Básicamente los inmunocomplejos son mucho más efectivos para activar el complemento en general que los simples microorganismos, y por eso podemos decir que ya la vía específica activa el complemento de una forma más rápida y eficiente, y por tanto el proceso inflamatorio es más efectivo en la segunda, digamos, respuesta específica que la respuesta inespecífica o inicial, ¿no? Aquí hemos visto que el complemento tiene una serie de procesos, esos 4 síntomas típicos de una inflamación, que vamos a obviar un poquito. Esto es el proceso inflamatorio, que recordamos que se puede producir no solamente por la llegada de microorganismos, sino que además el proceso inflamatorio se puede desarrollar con más eficiencia por la formación de inmunocomplejos. Este concepto lo veremos más tarde, pero ahora vamos un poco a centrarnos en esos famosos anticuerpos, que vamos a llamar inmunoglobulinas en muchos casos, y que tienen varias formas de actuar sobre el germen. Aquí tenemos, por ejemplo,
una bacteria que está llena de estas estructuras en forma de Y que vamos a llamar a partir de ahora anticuerpos. Bien, los anticuerpos por sí mismos pueden ser neutralizantes, es decir, conseguir que la bacteria realmente en su superficie van a presentar receptores de membrana que permitan entrar a las células propias e infectarlas, pero si se unen estos anticuerpos a los receptores de membrana del, digamos, patógeno, no van a permitir la entrada y por tanto se llaman anticuerpos neutralizantes porque impiden, digamos, el desarrollo de la enfermedad de este patógeno. También pueden por sí mismo unirse y mediante la activación del complemento formar ese complejo MAC y producir la explosión literalmente de esta bacteria y por tanto, por decirlo así, los inmunocomplejos o los anticuerpos tienen función citolítica a través del complemento, que es importante tenerlo en cuenta que también actúa en esta vía. Y también pueden actuar con un tercer tipo de posibilidad, que es la de aglutinar, literalmente precipitar sería la palabra para nosotros, a los gérmenes cuando estos anticuerpos que vemos aquí en forma de Y, pues como vemos tienen dos puntos de unión y un punto de unión de un anticuerpo podía fijarse a una bacteria y otro anticuerpo a otra bacteria. Empiezan a aglutinar la bacteria, las bacterias en principio pueden flotar en el medio líquido en donde se encuentren, por ejemplo en la sangre o en el líquido intercelular, pero cuando se encuentran asociados unos con otros por estos inmunocomplejos, literalmente precipitan y ya son incapaces de entrar en la célula e infectarla. Así que la aglutinación, la citolisis a través del complemento, la neutralización son mecanismos donde los anticuerpos son muy efectivos a la hora de destruir las células patógenas, mucho más efectivos que por ejemplo la actividad de los neutrófilos, que es un poco más digamos directa entre los neutrófilos y la fagocitosis de las bacterias. El proceso de fagocitosis es un poco más lento, puede llevar varias horas fagocitar a una bacteria, pero lo que estamos viendo es un proceso instantáneo donde se aglutinan en cuestión de segundos o la formación del MAC se puede producir en cuestión de segundos o la neutralización es inmediata y por tanto de ahí viene la respuesta, digamos, humoral o mediante anticuerpos mucho más claras, ¿no? Aquí tenemos un poquito el proceso de fagocitosis, seguramente por un neutrófilo, lo hemos visto, básicamente emite pseudópodos. Este proceso no tiene ahora mucho sentido hablar de ellos, pero quizá lo más importante es que quizá algunas células que hemos ya nombrado como los macrófagos producen esta fagocitosis, que realmente aunque no sea tan numerosa la fagocitosis de los macrófagos respecto a los neutrófilos, que son más numerosos, vamos a ver que los macrófagos son una fuente básica, esencial de información y de activación del sistema inmune específico y vamos a llamarlos a estas células que presentan estos productos de la fagocitosis de una bacteria a células que van a ser llamadas células presentadoras de antígenos, CPA se suele un poco abreviar, células presentadoras de antígenos, que una vez que presenten estos fragmentos de la bacteria, suelen ser polipéptidos o pequeños secuencias de aminoácidos, una vez que los presente ya veremos a través de una proteína que tiene en su interior que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, cuando estos fragmentos o restos orgánicos de la bacteria o del germen lo presenten, ya vamos a ver que lo van a presentar siempre al coordinador del sistema inmunológico, a los linfocitos helper, y estos una vez que reconozcan a estos fragmentos ya van a avisar a los linfocitos B que activen sus anticuerpos o a los linfocitos CD8 que activen sus perforinas para que destruyan a los organismos, ¿no? Básicamente ahí empieza la respuesta específica con la fagocitosis, donde las CPAs o células presentadoras de antígenos vamos a ver que son en su mayor parte los macrófagos, pero también veremos que hay CPAs o células presentadoras de antígenos que son las propias células nuestras que han sido infectadas y que antes de morir, como de alguna forma
héroes en una película van a liberar estos restos celulares que la están matando para que sean reconocidos por nuestros helper, los auxiliadores, los CD4, y empiecen a activar la respuesta inmunológica específica que va a terminar con toda seguridad, casi con toda seguridad, con los gérmenes que están introduciéndose. Aquí vamos un poco a entrar en conceptos un poco teóricos, ¿no? Cuando veamos un antígeno podría ser, por ejemplo, una célula bacteriana. Pues las células bacterianas hay que saber que, como cualquier célula, tiene en su superficie proteínas o glúcidos, generalmente son proteínas o glúcidos específicas, extrañas para nosotros, y que son muy variables en composición. Puede haber a lo mejor 20, 30 diferentes proteínas, ¿no? Bien, pues cada una de esas proteínas diferentes no la vamos a llamar antígeno. Antígeno sería toda la bacteria y sus diferentes proteínas, como son diferentes, van a ser llamadas epítopos o variantes antigénicas de la célula que los porta, ¿no? Estos epítopos van a ser los que realmente van a ser reconocidos por los anticuerpos. Los anticuerpos vamos a ver que generalmente tienen dos zonas de reconocimiento y vamos a llamar a la zona de reconocimiento del anticuerpo parátopo. Vamos a ver que generalmente hay dos parátopos por anticuerpo y un parátopo va a reconocer a un epítopo y el otro parátopo al mismo epítopo. Recordad que los anticuerpos solo van a reconocer un tipo de epítopo. Vamos a ver que tenemos tantos anticuerpos como linfocitos B y por tanto podemos decir que hay en nuestro cuerpo más de 1000 billones de anticuerpos, cada uno va a detectar un determinado epítopo, ¿no? Lo más un poco importante o paradójico es que tenemos que saber que los anticuerpos son muy diferentes y que actúan como una especie de llave en una cerradura. Los epítopos podían ser la cerradura, los anticuerpos con sus parátops podían ser la llave y, como sabemos, una llave solo puede, digamos, ser útil en una determinada cerradura. Cuando reconozca nuestro anticuerpo a esa cerradura que vamos a llamar epítopo, se va a producir esas respuestas que hemos visto de aglutinación, de citolisis o simplemente de neutralización. Hay que saber que, por tanto, un antígeno tiene dos conceptos diferentes. Uno que es inmunogénico. La palabra inmunogenicidad significa que es capaz de producir anticuerpos. Cualquier antígeno que sea capaz de ser reconocido por un anticuerpo se puede decir que es inmunogénico. Pero hay sustancias que son aparentemente antígenos y no se deben llamar así. Son los aptenos. Los aptenos son sustancias extrañas a nosotros, en principio podían ser antígenos, pero por su pequeño tamaño molecular, no importa mucho, cuando sean muy pequeñitos, de 5 Dalton para que me entendáis, no tienen capacidad de producir realmente anticuerpos. Aunque sean extraños, no son inmunogénicos, ¿no? Son antigénicos porque son extraños a nuestro cuerpo. Si tienen la posibilidad, y generalmente existe esto, de unirse a proteínas, en este caso de proteínas propias, pero también podría ser proteínas del propio germen o sustancias extrañas, ya pueden ser inmunogénicos y producir realmente anticuerpos porque sean reconocidos por los linfocitos B. Así que un acteno, por si acaso, sería una sustancia extraña de bajo peso molecular que no es capaz de producir anticuerpos por sí mismo, pero cuando se une a una cierta proteína propia o del propio germen, sí, por su gran tamaño ya va a ser reconocido como un epítopo y va a producir una respuesta inmune donde va a ser eliminado, ¿no? La mayoría de los antígenos realmente son inmunogénicos, pero ya os digo, hay sustancias químicas, restos celulares de bacterias, por ejemplo, que necesitan estar asociados a una proteína. De hecho, por ejemplo, con toda seguridad, nuestras células van a presentar estos antígenos o aptenos, lo van a presentar a una proteína propia, que lo vamos a llamar complejo mayor de histocompatibilidad, y de esa forma se asegura que los restos orgánicos de una bacteria, que pueden ser muy pequeñitos, sean inmunogénicos, puesto que van a estar asociados a una proteína propia llamada complejo mayor de histocompatibilidad, que le va a dar un cierto tamaño y un carácter inmunogénico.
No es muy importante, pero que sepáis que la unión del epítopo de la zona de, digamos, del antígeno y del parátopo, de la zona donde se une el anticuerpo, lo hace mediante fuerzas químicas débiles que las hemos estudiado, conocidas como las fuerzas de Van der Waals, entre sustancias apolares del epítopo y apolares del parátopo, o también puente de hidrógeno, que hemos visto que son muy frecuentes en el agua, o fuerzas intermoleculares de tipo electrostático, positivo y negativo. Puede haber cargas positivas que sean atraídas por las cargas negativas de signo opuesto del anticuerpo. En realidad, estas fuerzas débiles nos están indicando que de la misma forma que se unen, pueden por otras razones liberarse, ¿no? Así que esta unión es un poco transitoria, pero lo más importante es que son específicos. El epítopo tiene unas regiones que actúan como una especie de cerradura y solo pueden ser reconocidas por una parte del parátopo, y por tanto, si se produce la complementariedad de las zonas geométricas de tanto el epítopo como el parátopo, se va a producir esa unión química débil, ya os digo, pero que realmente va a producir las neutralizaciones, las citolisis o las aglutinaciones que hemos visto. En la siguiente diapositiva vemos cómo es un anticuerpo. Aquí es una pregunta muy frecuente. Vemos que esta estructura en forma de Y o tirachinas, como dicen a veces, pues presenta lo más importante, 4 cadenas, ¿no? Vamos a contarlas: una cadena muy larga, otra cadena muy larga y 2 cadenas más cortitas, ¿no? Bien, pues a las cadenas largas las vamos a llamar cadenas pesadas, heavy chain o cadenas pesadas, y estarían, por ejemplo, en color azulito, que en el extremo superior vemos que cambia de color a un color anaranjado. Esto sería una cadena pesada. Otra cadena pesada de aminoácidos, estamos hablando cadenas de aminoácidos que pueden tener seguramente unos 100 aminoácidos, y como vemos hay unas SS que son los llamados puentes de disulfuro o 2 cisteínas, 2 aminoácidos que tienen azufre en su composición y que permiten uniones covalentes entre una cadena pesada y otra cadena pesada. En el extremo de esta bifurcación se llama bisagra y suele haber varios puentes de disulfuro que permiten unirle fuertemente una cadena pesada a otra. Y luego también hay cadenas ligeras en las partes superiores que están asociadas a la parte superior de la cadena pesada, ¿no? Y entonces se llama cadena ligera y cadena ligera. Como veis, también hay puentes disulfuro que permiten unirse una cadena ligera a una cadena pesada. El color es muy importante. El color significa que los anticuerpos tienen zonas de secuencias de aminoácidos constantes. Los aminoácidos que hay aquí son más o menos idénticos a los 1000 billones de diferentes anticuerpos. Son regiones llamadas constantes, y como vemos, las partes inferiores, las C terminales del grupo carboxílico, son regiones constantes, tanto de la cadena pesada como las cadenas ligeras, que también las vemos en azul. Y sin embargo, los extremos N terminales en el grupo amino, recordar que había un grupo NH2 inicial en el primer aminoácido y un grupo carboxílico final en el último aminoácido de las proteínas. Ya os digo, en los extremos superiores o N terminales vemos que tanto la cadena pesada como la cadena ligera son extremos variables en la composición de aminoácidos. La secuencia de aminoácidos de aquí puede variar de un anticuerpo a otro. Si este, por ejemplo, es un anticuerpo frente al virus del SIDA, se va a unir a un epítopo del virus del SIDA y no va a reconocer, como si fuese esto una llave, al epítopo de otro virus como podría ser el coronavirus, ¿no? Esto es lo que hemos llamado el parátopo. Y aquí vemos que hay otro parátopo que debe ser idéntico al de la izquierda y solo va a reconocer al virus o al germen o al antígeno, para ser más correcto, idéntico tanto a la izquierda como a la derecha. Como vemos, también hay puentes de disulfuro que unen unos con otros, y hay puentes de disulfuro que también hacen a veces ciertos bucles. Estamos viendo la estructura secundaria, pero básicamente lo que tenéis que saber, que si nos preguntan, hay 4 cadenas, 2 pesadas, las heavy chain,
cadenas pesadas para nosotros, y otras dos cadenas ligeras, las cadenas ligeras, light significa, como sabemos en inglés, ligero, y básicamente serían estas dos cadenitas que están, como sabemos, unidas por enlaces covalentes de dos cisteínas. Y los extremos que vemos en amarillo son fragmentos variables que son diferentes en cada anticuerpo. Aquí tenemos, por tanto, otras dos palabras. Hay una fracción cristalizable, cuando se rompen, se hidrolizan estas proteínas con una proteína que se llama papaína, no importa mucho su nombre. Esta enzima va a romper siempre el anticuerpo en dos fragmentos. Un fragmento FC, fracción cristalizable, que va a ser idéntico prácticamente a todos los anticuerpos, y una fracción FAB, que es la fracción antibody, anticuerpo, para que me entendáis, que es la que se va a unir precisamente al antígeno, ¿no? Va a haber dos fracciones antibody y una fracción FC debido a la hidrólisis enzimática de una enzima que hemos dicho que es la papaína, muy típica, por ejemplo, en las piñas, ¿no? Bien, pues al final lo que va a cambiar de un anticuerpo a otro es la fracción antibody, los dos parátopos que hemos visto que se van a unir como si fuese una llave a una posible cerradura que sería el antígeno. El modelo que vemos es un modelo bidimensional, lo que hemos llamado la estructura secundaria de las proteínas, y la estructura terciaria, si recordamos, eran proteínas globulares o filamentosas o escleroproteínas. Vemos que este anticuerpo, el modelo tridimensional o estructura terciaria, es más o menos en forma de Y, pero muy esférico, no tan, digamos, en forma de Y como el que parece aquí. Podemos decir que es una proteína globular, y como esas proteínas globulares generalmente son solubles, la función de la solubilidad básica, porque los anticuerpos que estamos viendo generalmente discurren por la sangre, ese líquido sumamente acuoso, tiene un más de 90% de agua, y su carácter globular, esférico, le permite flotar literalmente en la sangre, manteniendo sus parátopos o zonas de unión al antígeno más o menos expuestos en la superficie para que puedan, digamos, unirse a esas zonas antigénicas que deben eliminar, ¿no? ¿Qué tipo de inmunoglobulinas o anticuerpos pueden producirse? Pues según la fracción constante, la fracción cristalizable detrás de la hidrólisis de la papaína, se distinguen 5 zonas constantes, que se van a llamar zonas, digamos, gamma, M, epsilon, alfa, delta, ¿no? Y al final van a dar nombre a estas inmunoglobulinas o anticuerpos según el tipo de fracción constante o cristalizable FC que tengamos en los anticuerpos. El 80% de los anticuerpos sanguíneos son de tipo IgG. IG significa inmunoglobulina, G es un poco el nombre que han ido apareciendo progresivamente. Lógicamente la IgA fue el primer anticuerpo que se descubrió, pero quizá, como vemos, ni es el más abundante ni el más efectivo. Para nosotros, cuando hablamos de anticuerpos, hay que fijarnos que la gran mayoría van a ser de tipo IgG, que se llama a veces, o inmunoglobulina G o anticuerpos G, y vamos a ver que son los que se encuentran en los líquidos, los fluidos biológicos, como por supuesto la sangre, la leche materna y también las lágrimas, o incluso los fluidos celulares que hay entre célula y célula. Pueden pasar a través incluso de la placenta humana y pueden pasar de la sangre materna, en donde han nacido, lógicamente en sus huesos, al, digamos, el embrión, y pueden proteger durante la gestación estos IgG por su pequeño tamaño. Son básicamente importantísimos porque van a producir quimiotaxis, opsonización, neutralización y lo que se llama aglutinación con gran eficacia, ¿vale? Las IgMs nos suenan un poquito porque ahora sabemos que tras una primera, digamos, vacunación o infección por el coronavirus, los primeros anticuerpos que van a aparecer no son de tipo IgG, sino paradójicamente IgM. Las IgM vamos a ver que no son muy frecuentes en la sangre, aunque sean las primeras en aparecer, y generalmente desaparecen a los pocos días de la infección.
una persona que haya tenido una infección por coronavirus va a tener seguramente a los 10 días un incremento en las IgM, que veremos cómo son, pero al cabo de unas 2, 3, 4 semanas van a empezar a decaer rápidamente y al final lo único que nos está diciendo que cuando empiezan a bajar, digamos, el proceso de infección inicial ya tiene lugar un mes antes, ¿no? Bien, en principio están para, digamos, puesto que presentan no solamente dos parátopos, sino vamos a ver que son un pentámero, van a presentar 5 por 2, 10 parátopos, en principio son aparentemente más eficaces porque van a intentar aglutinar con mayor frecuencia a los gérmenes y de hecho precisamente su carácter aglutinante es lo que hace que sean en primer lugar los más importantes, pero también por ser grandes les impiden pasar a través de barreras como las barreras placentarias y desde el punto de vista evolutivo han sido descartadas como las más, digamos, correctas a la hora de inmunizarnos, ¿vale? Así que al final las IgMs son primeras en producirse, no son las más abundantes y suelen desaparecer a diferencia de las IgG que a veces durante años permanecen en los líquidos corporales. La IgE es muy poco abundante, pero que sepáis que está destinada a esos parásitos que conocemos intestinales, como la tenia, los parásitos que son muchos de tipo gusano y que son por su gran tamaño muy difíciles de vencer con anticuerpos de pequeño tamaño, como son los IgM y las IgGs. Estos se recubren al parásito e impiden que se unan a la piel de las células que van a infectar, si son intestinales, a los enterocitos o células del intestino, y de alguna forma intentan evitar, no destruyendo al parásito en sí mismo, sino intentando que no se fije a donde realmente le gustaría el parásito. Por tanto, van a aparecer mucho en las infecciones parasitarias de grandes gusanos, como por ejemplo la tenia o solitario. La IgE se va a circunscribir a las zonas de las mucosidades, a estas zonas que conocemos como la mucosa nasal, la mucosa bucal, las mucosas genitales y se encuentran realmente muy abundantes en estas zonas, un 15% de la sangre, pero en zonas de mucosas, ya os digo, que sean las, digamos, más frecuentes. En realidad las IgA son muy parecidas a la IgM en tamaños y son también tan efectivas, pero por alguna razón se circunscriben a estos lugares de nuestro cuerpo. Y las IgDs dicen que son poco conocidas, pero en realidad nosotros que tenemos que recordar que son hemos visto anticuerpos que se encuentran localizados en la superficie de los linfocitos B, que ya hemos hablado, y básicamente van a ser los primeros receptores a los antígenos de estos linfocitos B. Los linfocitos B van a recibir por primera vez la información de que está llegando el agente infectivo porque presentan en la superficie IgDs que algunos de ellos van a ser específicos para el antígeno y una vez que sean reconocidos, ese antígeno va a introducirse con la IgD al citoplasma del linfocito B, va a ser procesado y de alguna forma restos de este germen que ha sido destruido por el linfocito B van a ser expuestos, ya sabemos, a estos, digamos, coordinadores de la infección que vamos a llamar los linfocitos T, los T-helper o auxiliadores. Aquí tenemos un poquito el esquema de lo que posiblemente nos puedan preguntar qué tipos de inmunoglobulinas hay. Ya hemos visto dónde se sitúan, pero una inmunoglobulina M, una IgM, como vemos es un pentámero. Aquí tenemos un monómero con su fracción cristalizable, con sus dos fracciones antibody o específicas para al antígeno, sus dos parátopos en amarillo, pero como vemos hay 1, 2, 3, 4, 5 y recordar que se producen las IgMs inmediatamente después de una primera infección, que es lo que se llama la respuesta inmune específica primaria, y en la secundaria van a producirse con menos cantidad y además con menos durabilidad en el tiempo. Enseguida se van a desaparecer a favor de las IgMs que no sé si vienen aquí, pero serían muy parecidas a este monómero en solitario.
Las IgAs, como vemos aquí, son de las mucosas y son en realidad dímeros, ¿no? Mientras que las IgD son monómeros, tanto como las IgEs y las IgGs, ¿no? Lo más importante que la IgG son los más abundantes, los más efectivos en las barreras placentarias, por ejemplo, en la sangre, y son monómeros tanto como la IgD y la IgE. Dímeros, la IgA en las mucosas y pentámeros en las, digamos, sangre de los primeros organismos inmunizados. Aquí tenemos lo que se llama la respuesta humoral mediante anticuerpos primaria y secundaria, ¿no? Esto lo hemos visto quizá en algunos telediarios donde nos están explicando ¿qué pasa tras una infección de coronavirus? Aparecen dos tipos de inmunoglobulinas. Ahora sabemos que las primeras son las en rojo. Aquí seguramente tras un primer día de infección del coronavirus, a los 10 días aparece una inmunoglobulina que se llama IgM. Tenemos sistemas para detectar estos anticuerpos y al cabo de no 10 días, sino seguramente unos 15, 20, incluso un mes, va a aparecer con más cantidad, con más abundancia, el segundo tipo de inmunoglobulinas, esos monómeros IgGs, que son realmente mucho más efectivos que las IgMs. Cuando tenemos las dos, podemos decir que tenemos un estado relativamente cercano a la infección. Si tenemos solo IgM está muy próximo a la infección que tenemos aquí, y si tenemos solo IgGs podemos decir que la infección ya ha sido bastante tardía, hace bastante tiempo, quizá hace un mes, donde ya desapareció la IgM y podemos decir que estamos inmunizados en una respuesta primaria, ¿no? Si nos inyectan otra vez el germen, y es lo que ocurre en la vacunación, perdón, pues la respuesta se parece bastante a la primaria, pero si nos damos cuenta las IgMs son menos importantes en cantidad, están más bajo. Y aquí no lo dice bien claro, pero no ocurre al cabo de 10 días la respuesta secundaria, sino esto podía ser 3 o 4 días. Se reduce mucho de una semana, de 7 días a 3 o 4 días, y empieza la segunda infección a ser mucho más rápida en la formación de IgMs y por supuesto de IgGs, que ya no es un mes, sino podía ser fácilmente una semana. Se puede reducir a la cuarta parte la respuesta y sobre todo va a reducirse los niveles de IgM en las personas inmunizadas y se va a incrementar en cantidad y en el tiempo la cantidad de IgGs. Aquí hemos visto que la curva no baja drásticamente y en algunos casos la inmunización, después de una vacunación natural o artificial, puede durar no solamente una semana o 2 meses, sino hasta 6 meses, como parece ser en el caso del coronavirus cuando estemos inmunizados, o en algunas, digamos, infecciones, como infecciones infantiles, como el sarampión. Tras una vacunación podemos estar prácticamente toda la vida con cantidades importantes de inmunoglobulinas G que va a hacer frente al virus del sarampión, ¿no? Aquí tenemos un poquito el esquemita. Los linfocitos B al principio realmente van a producir IgMs, pero una segunda línea de linfocitos van a producir células plasmáticas, que son las que realmente son las únicas que producen IgGs, ¿no? En la inmunización secundaria, las células linfocitos B al principio van a producir mucho más rápidamente. Veremos por qué hay células de memoria, son más abundantes, aunque no lo parezca, y al ser más abundantes van a producir más rápidamente las IgMs. Pero en las células de memoria de los linfocitos B, las células plasmáticas van a aparecer enseguida en mucha mayor cantidad de las que vemos aquí, y las cantidades de IgG van a ser más elevadas, y por alguna razón que no depende de cada germen, pueden ser más perdurables en el tiempo, 6 meses en el coronavirus o hasta años en otras inmunoglobulinas de tipo, por ejemplo, ya hemos visto como el sarampión. Aquí nos tratan de intentar explicar cuál es la enorme diversidad que existen en los parátopos o diferentes
tipos de anticuerpos, ¿no? Recordad que los anticuerpos los vemos aquí como dos cadenas pesadas y dos ligeras, y en las partes superiores, en las terminales, las zonas variables, las zonas de unión al epítopo, ¿no? Bien, si nos damos cuenta, estas zonas variables tienen diferentes colores, ¿eh? Aquí tenemos colores rojos, moraditos, verdes, que nos indican que son realmente zonas variables de secuencias de aminoácidos codificados por el ADN, como sabemos, ¿no? Bien, no vamos a entrar mucho en detalle, pero que sepáis que ocurre un fenómeno que hasta ahora era desconocido, y es la recognición somática. Nosotros hablamos de recognición meiótica en las células germinales que sufren meiosis entre cromosomas homólogos, donde se intercambiaban fragmentos del cromosoma paterno con el cromosoma materno. Bien, no hemos hablado nunca de recognición somática o simplemente celular, ¿no? O mitótica, que también se llama. Pero tenéis que saber qué ocurre en los linfocitos, tanto linfocitos B como linfocitos T. Y realmente, si estamos hablando de los linfocitos B, sabemos que hay 1000 billones de tipos de anticuerpos diferentes. Aquí estamos viendo uno de esos 1000 billones. Es un poco paradójico que solo tenemos 30.000 genes, y por tanto cada gen debería formar como mucho una proteína o un anticuerpo. Deberíamos no sobrepasar en ningún momento más de 30.000 anticuerpos, y sin embargo con solo 30.000 genes podemos conseguir más de 1.000 billones con B, perdón, de anticuerpos diferentes. ¿Cuál es la razón? Esta recombinación somática que vamos un poco a intentar abreviar. No es necesario que estudiemos, pero que sepáis que nuestro ADN, los ADN de los linfocitos, presentan en su cromosoma 12 y su cromosoma 6 4 regiones o familias de genes o de secuencias de ADN, ¿no? Estas regiones se llaman a veces C, de constantes, van a formar la fracción cristalizable, como ves aquí, y otras regiones van a formar las regiones join, que significa de unión, diversity, que significa diversidad, o B, variables. En realidad estos tres tipos de regiones van a formar, como vemos, la región variable. Pues bien, por recombinación somática hay unas enzimas que actúan en el núcleo, se llaman recombinasas, y van a eliminar estos genes que hay aquí, van a dejar, por ejemplo, de estos 3 genes que van a codificar en principio un segmento de aminoácidos, va a dejar solo uno de la familia J, aquí va a dejar otro, y de alguna forma este ADN va a ser recortado enormemente a lo largo de lo que hemos llamado la maduración de los linfocitos tanto B como T. Cuando se producen eliminaciones por esas recombinasas que van a eliminar secuencias de este ADN, va a formar un ADN que a lo mejor solo tiene una parte de esta región C, una parte de esta J, otra D, y las numerosas combinaciones, combinaciones matemáticas que pueda haber en estas recombinaciones somáticas hacen que se puedan formar la friolera de unos, ya os digo, 10 o 15 tipos de anticuerpos. También ocurre lo mismo con los receptores celulares que hemos visto de tipo B y de tipo linfocitario T, que cada uno va a reconocer un antígeno, y por tanto también estos receptores, no estamos hablando solamente de anticuerpos, sino receptores, también sufren la recognición somática, se eliminan ciertas secuencias del ADN, y al final lo que queda es un mensajero que va a formar un solo tipo de proteínas. Esta recombinación ocurre en cada linfocito, y cada linfocito tiene una posibilidad de formar un nuevo ADN durante esa primera etapa que hemos visto de maduración inicial en la médula ósea roja o en el timo, ¿no? Una vez que se han producido ya al cabo de un año en el timo, en la médula ósea, los diferentes linfocitos, ya básicamente lo único que hay que reproducir, transcribir sería la palabra, estos ARNs que ya han sido recombinados previamente en la maduración, y formar esos anticuerpos o esos receptores celulares. Aquí no vamos a explicar un poco más este concepto, ya empieza a ser un poco redundante, pero si nos damos cuenta, aquí cuando se producen
inmunizaciones, vemos que las respuestas humorales de linfocitos B y las respuestas T a veces se producen o a veces no se producen. Las respuestas humorales o producción de anticuerpos generalmente necesitan que entre la primera y segunda dosis el antígeno sea el mismo. Si vemos aquí la primera dosis y la segunda dosis, se va a producir una respuesta humoral y celular perfecta, pero si se cambia entre la primera dosis, primera inmunización y la segunda inmunización, se cambia el tipo de antígeno, la forma nativa y una forma desnaturalizada, la respuesta citológica de los linfocitos T va a ser positiva, va a ocurrir, pero la respuesta de humoral, producción de cuerpos no va a ocurrir, ¿no? Así que un poco para entendernos, hay más, digamos, sensibilidad en la respuesta humoral, tiene que estar el antígeno perfectamente formado en la primera y en la segunda, no tiene que haber diferencias en inmunización, y la respuesta T, ya veremos por qué, es más fácil de reconocer aunque haya cambios. Aquí pasa lo mismo, ¿no? En la primera infección tenemos un tipo de antígeno desnaturalizado, pero si conseguimos introducir el mismo antígeno desnaturalizado en la segunda infección, va a haber una respuesta humoral, de linfocitos B, anticuerpos y citológico perfecto. Sin embargo, si aquí hay un cambio entre la primera y segunda, vamos a ver que los linfocitos B no van a producir anticuerpos y por tanto la respuesta humoral no es positiva y por tanto no existe. Vamos a por tanto simplificar en esta experiencia que fue desarrollada y dio lugar a un premio Nobel. La respuesta humoral es un poco más sensible a producirse, más difícil de producirse a cualquier cambio de antígeno, para entendernos. En este diapositiva también entramos en el mismo concepto, pero entramos en lo que hemos llamado el complejo mayor de histocompatibilidad. Son esas proteínas que nosotros tenemos y que básicamente, una vez que dentro del citoplasma se unen al antígeno ya digerido por las propias células, pues el macrófago, van a presentar ese antígeno a la superficie para que, recordemos, los linfocitos helper lo reconozcan. Bien, pues esas proteínas que se encuentran asociadas al antígeno, que podría ser esta zona rojita y en gris, las proteínas propias o presentadoras del antígeno, la vamos a llamar CMHs, y se van a llamar CMHs o complejo mayor de histocompatibilidad de tipo clase 1 o de tipo clase 2. En realidad es importante saber que hay un montón de complejos mayor de histocompatibilidad de clase 1, ¿no? Se considera que puede haber seguramente más de 300 tipos de moléculas, pero se agrupan básicamente en tres grupos, de tipo A, de tipo B y C, pero lo más importante es que las de clase 1 se presentan solo en células somáticas. Si quitamos un poquito a las células de los glóbulos rojos, que no tienen este complejo mayor de histocompatibilidad, en realidad no necesitan realmente mostrar que estén infectadas. Si están infectadas van a morir seguramente por razones normales, espontáneamente al cabo de 2 meses. Pero las de clase 2 se van a presentar en las moléculas que hemos llamado fagocitarias, en los neutrófilos y sobre todo los macrófagos, y realmente son las, digamos, moléculas que van a presentar al antígeno aquí en rojo a estos linfocitos helper que tenemos que reconocer. Estas moléculas tienen un pequeño problema, como son muy variables, vemos aquí que realmente son poligénicas, se deben a varios genes, son polimórficas, que significan que aunque veamos aquí un CMH igual, en realidad hay como 300 CMHs y se suele decir que esas combinaciones posibles de complejos mayores de histocompatibilidad de clase 2 y sobre todo de clase 1 hacen que, habiendo 7.000 millones de seres humanos, por ejemplo, no haya ninguno que sean con el mismo complejo mayor exactamente igual, salvo que sean los gemelos univitelinos, los genéticamente idénticos, ¿no? Básicamente hace que los trasplantes siempre tengan un cierto grado de rechazo y por eso se intentan seleccionar no los completamente idénticos, que ya os digo que salvo las personas gemelas no es posible, pero que sí tengan dentro de estos tres grandes grupos de complejos de clase 1 por lo menos una muy parecida similitud en lo que se llama la estructura polimórfica o
de secuencia de aminoácidos en su composición. En cualquier caso, los CMH son los que presentan estas zonas rojas que vamos a reconocer que son los antígenos previamente digeridos por el macrófago seguramente o el neutrófilo que lo ha ingerido. No vamos a entrar mucho en estos TCRH, los receptores celulares, pero recordar que cada uno tiene una estructura similar a los anticuerpos que hemos visto y por tanto hay una zona constante y otra zona variable, y esta zona variable, recordar que como los anticuerpos se deben a diferentes antígenos que están recombinándose durante el proceso de molación de los linfocitos T, en este caso helper, y de los linfocitos citotóxicos, y que por tanto hay nada menos que no un TCR, un receptor celular de linfocitos T, sino unos 1000 billones de receptores, y cada uno va a ser específico a un solo tipo de antígeno. Aquí nos pone un poquito, pues lo que ocurre siempre. Aquí tenemos el CMH, el complejo mayor de histocompatibilidad, que es el que va a exponer a esta estructura roja al receptor celular que hemos llamado TC, receptor celular de linfocitos T, ¿no? Como vemos, hay dos regiones variables en el CMH y dos regiones o paratopos variables, y al final es la única forma que este posible antígeno, que podría ser un acteno asociado a esta proteína CMH, pueda ser reconocido. ¿Por quién? ¿Quién va a tener este receptor? En la mayoría de los casos es el linfocito T helper. Bien, aquí en este diapositiva nos vuelven un poco a hablar del primer nivel, segundo, tercer nivel. Ya lo hemos visto. Vamos un poco a situarnos en lo que se llama la activación de los linfocitos T por macrófagos, en lo que se llama la respuesta humoral, ¿no? Aquí vamos a centrarnos. Es un poco complejo, pero imaginaros este macrófago, que sabemos que es fagocitario y se encuentra en el tejido dérmico de cualquier zona de nuestro cuerpo, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, la dermis de nuestra piel acaba de ser dañada por un pinchazo, entran gran cantidad de bacterias, nuestro macrófago literalmente lo va a fagocitar por pseudópodos, va a formar, como vemos, una vacuola digestiva, lo que se llama un fagolisosoma, que en realidad es una vacuola que va a rodear a la bacteria, y unas vesículas que tienen casi todas las células, que se llaman lisosomas, y contienen enzimas hidrolíticas que van a literalmente hidrolizar. Aquí estamos como pulverizando a la bacteria y liberando estos fragmentos orgánicos que suelen ser proteínas o azúcares. Y vemos que aquí hay una estructura que ya conocemos como la CMH2, ¿no? Los complejos mayores de histocompatibilidad de tipo 2 se encuentran solo en las células fagocitarias, como los macrófagos. En su citoplasma lo están fabricando constantemente, y alguno de ellos, de los muchos que puede haber, se va a asociar químicamente al epítopo, y como si fuese un anticuerpo se va a asociar y lo va a mostrar en la superficie del macrófago. ¿Quién lo va a reconocer? Pues el receptor celular de linfocitos del helper, del CD4, que una vez que se produzca la unión CMH del macrófago y el receptor celular CD4, se va a producir la activación de este linfocito helper, que se suele llamar de tipo 2, cuando este es el macrófago que realmente lo ha presentado. Bien, una vez que se produce esta unión química, se produce estas sustancias que hemos visto que son las interleucinas, que actúan activando a este helper que estaba un poco dormidito. Tras la unión se produce la liberación por el macrófago de interleucinas de tipo 1, y nuestro linfocito, que se llama virgen o naive, va a ser ahora considerado como un linfocito activo. Y activo significa que a su vez va a producir interleucinas que van a activar, ya veremos, al siguiente linfocito. Este linfocito B, vamos un poco a ver que también estaba inactivo, posiblemente se encuentra en los ganglios linfáticos, y simultáneamente a la fagocitosis del macrófago también hemos visto que tiene inmunoglobulinas de tipo D y que van a reconocer al epítopo de esta misma bacteria que tenemos anteriormente, ¿no? Por un proceso llamado endocitosis, la va a introducir en su citoplasma, la va a digerir y las va a unir a ese complejo mayor de histocompatibilidad que conocemos como de tipo 2, ¿no? ¿Para qué? Para mostrarlo a este linfocito que hemos visto que en principio
es el linfocito TH2, el linfocito helper previamente activado aquí. Una vez que esté unido, se va a producir estas nuevas sustancias químicas por el TH2, va a producir interleucinas, o moléculas químicas que actúan entre linfocitos, y va a producir que los linfocitos B, que estaban un poco dormiditos, aunque hayan comido o fagocitado al germen, ya se despierten. Y va a producir una doble respuesta. En primer lugar, lo más importante es que va a producir una activación de la mitosis. Esta célula que estaba dormida, esta célula B, va a empezar a multiplicarse por mitosis y va a formar multitud de células. En un principio seguramente había pocos linfocitos B, por ejemplo, anti-COVID, para entendernos, o anti-SIDA, ¿no? Con estas mitosis se van a multiplicar seguramente por 10 o por 100 el número de células iniciales y por tanto estas células llamadas de memoria van a estar mucho más abundantes en la segunda infección y de ahí que la respuesta sea más rápida, ¿no? Pero en un segundo lugar vamos a ver que algunos linfocitos no van a entrar en mitosis, no van a formar células de memoria, sino que realmente van a hacer lo que tienen que hacer unos linfocitos B, que es producir anticuerpos. Pues bien, si hay una cantidad aceptable de interleucinas que lleguen del linfocito activado, ya sabemos previamente por el macrófago, pues se va a producir un cambio en el tamaño, van a incrementar su volumen citoplasmático, no nuclear, y se va a producir gran cantidad de esas sustancias que vemos aquí en el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, que van a segregar ya líquido externo, que va a ser seguramente la sangre, en lo que conocemos como los anticuerpos. Recordar que a estas células que producen anticuerpos los vamos a llamar células plasmáticas, se producen IgGs, o simplemente células B, se producen las IgMs. Recordar que en realidad el objetivo de la respuesta humoral es producir anticuerpos y podemos decir que ¿quién forma los IgGs o anticuerpos activos? Las células plasmáticas, que os recuerdo que son células diferenciadas de linfocitos B inactivos o naive, que estaban un poco adormecidos y que por decirlo así, se han activado cuando hayan mostrado su antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 al linfocito previamente activado en esta respuesta que hemos visto aquí. Bien. Si el linfocito activado recibe o es capaz de producir gran cantidad de interleucinas de otro tipo, vamos a llamarlas 4 y 10, seguramente porque está siendo activado mucho por los macrófagos, significa que la respuesta no debe ser de activación, sino de supresión, y está intentando que la respuesta no vaya más. Y cuando una respuesta de linfocitos se empieza a incrementar, seguramente terminan formando digamos interleucinas que hacen que estos propios linfocitos activados se supriman, y entonces podemos hablar que este linfocito helper es un linfocito no activado, sino un linfocito de supresión, que se llama, o que está un poco, por decirlo así, adormeciéndose. Con respecto a la otra tipo de respuesta, la respuesta que se llama celular, no humoral. Humoral viene de humor, que significa en latín líquido, y hace referencia al plasma sanguíneo. Recordar que estos anticuerpos de tipo IgG, su lugar de, digamos, funcionamiento es el humor acuoso o sangre. Aquí va a haber una respuesta celular donde la sangre no es importante, porque los macrófagos, que es el inicio de toda esta activación, también van a reconocer realmente una zona infectada y van a fagocitar este germen, aquí esta bacteria, de la misma forma que hemos visto con sus vacuolas digestivas, y van a presentar gracias a su antígeno al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ¿no? Al final lo van a presentar, como hemos visto siempre, al linfocito helper. En este caso no va a ser el 2 para la respuesta humoral, sino un tipo de linfocitos que tienen unas pequeñas diferencias respecto al funcionamiento, y los linfocitos TH1 son los que realmente van a ser activados por la CPA o célula presentadora de antígeno, que es el macrófago. Cuando ocurre esto, en lugar de haber estas interleucinas que hemos visto del macrófago al linfocito helper, va a haber una respuesta contraria, pero va a producirse unas citoquinas que se llaman TNF, que son factores de la necrosis tumoral, y en realidad lo que van a hacer es
que a este macrófago, que ya bastante fagocitario, bastante comilón para entendernos, le va a activar y le va a hacer que sea todavía más fagocitario. Se suele llamar estas células de macrófagos muy activadas células enfadadas, y son capaces de fagocitar no solamente pequeñas bacterias, sino incluso células humanas infectadas por este germen, que al final los antígenos van a favorecer la fagocitosis no solamente de la bacteria, sino de la propia célula infectada, y se puede literalmente fagocitar, engullir a una célula propia, que las va lógicamente a destruir, pero va a impedir que esta célula infectada sea un foco de infección y que pueda provocar la multiplicación del germen, ¿no? Células enfadadas son macrófagos superactivados por este TNF, o factor de necrosis tumoral, producidas por los linfocitos helper. Recordad que son los coordinadores de la inmunidad que estamos viendo específica, y que a su vez estos activados no solamente van a activar el macrófago, sino que van a activar a otro segundo tipo de células que tenemos aquí, que son las que nos hemos olvidado un poquito, los linfocitos citotóxicos o CD8. CD8 se debe a una proteína que tenemos aquí siempre a la superficie. Los CD4 es otra proteína propia de los helper, y los CD8 son propias de los linfocitos T citotóxicos. Bien, estos linfocitos citotóxicos también están en los ganglios linfáticos, pero también de vez en cuando salen por el torrente linfático y circulatorio buscando a células propias que estén infectadas. Aquí tenemos una célula propia que acaba de llegar algún virus, el coronavirus, el VIH, y al final estas células están siendo literalmente destruidas por el crecimiento de estas bacterias o virus en general, que producen la muerte a largo plazo. Pero la multiplicación también en el citoplasma de la célula propia, que antes de morir, como ya os digo, como una especie de héroe, pues termina también digeriendo en lo posible a los gérmenes, y a través de su CMH, recordar que como son células somáticas, no son células fagocitarias, las células que hay en el cuerpo, pues van a producir con los CMH1, el complejo mayor de histocoinina 1, va a presentar ese antígeno que es el que está produciendo la muerte. Bien, se une siempre al receptor, en este caso, al receptor celular de los linfocitos T, a través de este complejo mayor de histocoinina que hemos visto, este receptor celular CD8 que hemos visto, y la unión de este antígeno con el receptor celular CD8 va a producir una primera activación del linfocito citotóxico. Sin embargo, necesita un segundo empuje para que realmente produzca lo que tiene que producir un citotóxico, que son las perforinas. Y encontramos que lo único que puede hacer que este citotóxico se despierte completamente es que el linfocito TH1, que hemos visto previamente activado por el macrófago, le mande sus interleucinas, que hemos visto interleucinas 1 y 2, y que esas interleucinas activen ya definitivamente al citotóxico CD8, y una vez que se activen se va a producir la desgranulación de sus componentes o vesículas citoplasmáticas que contienen estas sustancias químicas que llamamos perforinas, y estas perforinas, como vamos a ver que salen de aquí, en este dibujo mejor visto aquí en puntos negros, estas perforinas, una vez que se liberan, van a atacar a la célula propia que está infectada, va a producir su lisis, su explosión para entendernos, su muerte celular, pero ya con toda la maquinaria celular rota, son incapaces bacterias o virus de producir nuevas células germinales o patógenas, y la lisis de la célula diana o propia infectada va a terminar con la multiplicación del germen. Así que tenemos el proceso final de la, digamos, inmunidad humoral, que se debe a anticuerpos, y aquí la inmunidad celular, que se debe a sustancias químicas llamadas perforinas o citolisinas, que terminan produciendo la destrucción, en un caso u otro, del germen. Aquí tenemos un poquito el esquemita de lo que os he explicado. He intentado hacer un resumen de la inmunidad celular que hemos visto en segundo lugar. Aquí tenemos el macrófago, su fagocitosis de la bacteria con sus antígenos diferentes, su exposición de estos restos celulares o epítopos
a este triangulito que es el complejo mayor de histoconvertida tipo 2, lo muestra, aquí tendremos aquí el antígeno, y lo muestra, como sabemos siempre, a un helper, a un CD4, a un linfocito auxiliador, que es digamos, el que va a coordinar como una especie de general toda la respuesta inmunológica específica. Una vez que este CD4 naïf o virgen se despierta un poquito con este macrófago, ¿no? Pues básicamente lo que vamos a ver es una doble respuesta. Por un lado, se van a producir células de memoria CD4 que van a multiplicar el número de CD4 en una segunda infección y por tanto la va a hacer más eficiente, rápida y productiva. Y luego también va a haber una activación por sí misma de los CD4, que no va a haber mitosis, sino que van a liberar esas interleucinas de tipo 4 o 5, que al final lo que van a hacer es básicamente activar a los CD8 que hemos visto aquí. Aquí he puesto CD4, en realidad es un CD8, hay una equivocación aquí. Se va a activar las interleucinas del TH1, va a activar a los linfocitos CD8 o citotóxicos, y una vez que se active ya, previamente con una primera activación de la célula infectada que tenemos aquí, que muestra con su complejo mayor de histoconvertida tipo 1 el antígeno al receptor CD8, perdonad que esto es en lugar de C4 C8, esa segunda activación por los linfocitos helper va a conseguir liberar estas perforinas, estas sustancias químicas que literalmente van a reventar, van a alisar, es la palabra correcta, a la célula infectada y van a impedir que se produzca la infección o multiplicación de más gérmenes en la célula. Esa sería la respuesta celular mediante perforinas. Y la respuesta humoral, recordar que es muy parecida. Tenemos el macrófago o célula presentadora de antígenos, que va a fagocitar también a este posible bacteria con sus antígenos característicos, y al final lo va a presentar con su CMH2 al siempre protagonista de las respuestas inmunológicas específicas, que son los helper, en este caso el CD4 helper TH2, ¿no? Este helper se va a activar y básicamente va a producir ciertas sustancias que hemos visto, el TNF, el factor necrótico de necrosis tumoral, y va a hacer que la célula del macrófago sea una célula enfadada, capaz de engullir una célula infectada propia, ¿no? Pero a su vez va a conseguir un doble proceso. La respuesta de mitosis masiva de una célula se van a formar decenas, a veces, células de memoria, que en principio van a estar dormiditas, pero cuando llegue otro macrófago en una segunda infección las va a despertar mucho más rápida, primero por el número, porque son un poco más, de alguna forma, activas o despiertas a la segunda infección. Y este TH2 o linfocito activado por los macrófagos, en algunos casos, va realmente a capaz de activar a esta linfocito B que hemos visto, que tiene un receptor de tipo IgD, que va en principio a activarse en teoría un poquito, reconociendo al antígeno, y una vez que lo muestra a este linfocito previamente activado, a su vez va a conseguir ya producir estas interleucinas que van a, ahora sí, definitivamente activar al linfocito B y transformarlo, por un lado, en células de memoria, es decir, mitosis masivas que van a generar multitud de células B, en principio, digamos, naïf o vírgenes, y por otro lado otras células que sí se van a incrementar de volumen, cambiar un poco de aspecto, a diferenciarse y producir lo que ahora conocemos como los anticuerpos. Si es primaria, aquí he puesto mucha cantidad de IgM y poca cantidad de IgG, aquí hay un error y habría que poner IgG. Y en la respuesta secundaria va a ocurrir todo lo contrario, muy poca cantidad de IgM en un primer lugar y muchísima cantidad de IgG, perdonad por el error, en la respuesta secundaria, donde no solamente aumenta el número de anticuerpos IgG, sino que van a ser mucho más perdurables en el tiempo que las IgM, que siempre duran como mucho, en el mejor de los casos, un mes después de producirse la primera infección. Bien, eso es todo. Perdonad un poco por la longitud del vídeo, pero como vemos, la inmunología básicamente se centraliza en esta respuesta específica que forma parte, seguro, de la mayor parte de los problemas de selectividad que vamos a realizar en los próximos días. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo.